Seguimos entonces con nuestros estudios de las Escrituras en video. Seguimos tocando el tema al cual hemos llamado el problema. Ya hemos tenido dos partes anteriores, bien, hoy vamos a tocar la tercera, donde vamos a tratar de ir ya cerrando esta parte del estudio para luego continuar con lo que llamamos la solución al problema. Bien, entonces entendemos que este problema fue originado por este querub, que es un hombre llamado Hillel Ben Yaher, a quien se le dio el calificativo de Hayatán, o sea, el opositor, el adversario, el enemigo. Bien, vamos a tener hoy una lectura principalmente de las Escrituras. Vamos a ver que el Señor Jesús, usando el método de las parábolas, o sea, de los ejemplos prácticos, para tratar de lograr que las personas capten una información tremenda que Él no traía, que no era referida simplemente a las cosas de este mundo, sino que era una información, se podría decir, de lo causado en el universo como resultado de esta rebelión. Primeramente vamos a leer unos versículos muy interesantes. Les comparto en el libro de Mateo 13:34. El Señor Yeshua hace referencia en estos versículos al Salmo 78:2. También ahí lo van a encontrar, ¿no? Dice: todas estas cosas habló Yeshua a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dice: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. Declararé cosas escondidas desde la creación. O sea, que si queremos llegar a razonar qué pasó, qué ocurrió antes de la creación o en los momentos en que se originó toda la cuestión de la problemática en la que vive este mundo, lo que nosotros titulamos la rebelión de Satán, podemos tener información en los ejemplos, en el uso de las parábolas que el Señor hacía, transmitía información. Como dijimos anteriormente, déjenme revisar un poquito acá. Habíamos dicho que el Señor transmitió sobre la responsabilidad que tenía Satán al ser el mayordomo en el Evangelio, en el libro de Lucas, el capítulo 16. Bien, ahora el Señor cuenta el momento exacto donde Satán, por medio de su rebelión, siembra lo que se llama bíblicamente la cizaña. Vamos a leer entonces el libro de Mateo 13:24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando está hablando del reino de los cielos, sería bueno que nosotros nos borremos toda la cuestión espiritualoide, la cuestión etérea, de pensar de que está hablando de un lugar donde hay ángeles flotando sobre nubes y todos estamos ahí con nuestras vestiduras, nuestras túnicas blancas y todas esas cuestiones, todos transparentes, todos sin físico, sin cuerpo, todos espirituales o todos espíritus, sino que cuando el Señor habla sobre el reino de los cielos, está hablando al reino del universo, o sea, al gobierno del universo. Cuando el Señor hablaba sobre cielos, no hablaba de nada etéreo, hablaba de lo mismo que vemos nosotros
y de lo mismo que nosotros llamamos cielo. Cuando nosotros miramos las alturas, decimos ese es el cielo. Bueno, el Señor cuando hablaba del cielo, hablaba de lo mismo que vemos nosotros hoy en día. No hablaba de ninguna cosa etérea, no hablaba de ninguna cosa espiritual, no hablaba de ninguna cosa intangible, sino que declaraba secretos del universo. Físico, físico. Bien, dice entonces, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor, por medio de esta parábola, va a usar un montón de palabras que tienen todas y cada una de ellas un sentido simbólico. Es bueno entender la simbología de todas estas palabras. En otras clases seguramente tocaremos en profundidad todas, por ejemplo, la palabra semilla, la palabra campo. Sigamos con el versículo 25. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Ya nos está contando que hay hombres que están durmiendo. Y comúnmente usted va a escuchar a algún pastor que le diga, hermano, no hay que dormir, hay que estar activo. Y por ahí usan este versículo de la Escritura para decirle, ven cuando uno duerme, cómo viene el enemigo. Bueno, si alguien lo quiere usar de esa forma, allá ese alguien. Pero lo que el Señor Jesús aquí está contando es una información tremenda. Cuando habla que los hombres dormían, está diciendo que los hombres estaban en una total armonía, que no había nada que los sobresalte, que estaban en un descanso, en una paz duradera, que no había ningún motivo para que estos hombres estén preocupados, para que estos hombres estén afligidos. O sea que nos está contando que antes de la rebelión ya existían los hombres. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Antes de la rebelión de Yatán, ya había hombres. Y sobre esos hombres, código genético, hombre, sobre esos hombres que descansaban en una total paz, o sea, en una armonía sobre todos los elementos, viene este enemigo, Yatán. ¿Se acuerdan que habíamos traducido? Yatán igual opositor, enemigo, adversario. ¿Recuerdan eso? Bien, Jesús está diciendo Yatán. Vino Yatán, al decir enemigo en nuestro idioma, está diciendo Yatán. Bien, y sembró la cizaña. La cizaña es muy particular porque en apariencia es similar al trigo. Ahora, resulta que si usted se llega a comer la cizaña confundido, haciéndola pasar por trigo, le puede llegar a causar la muerte. Es parecido, pero no es lo mismo. O sea que este enemigo sembró algo muy similar, algo muy parecido a lo que se practica en el reino de los cielos, pero que lleva a la muerte. Y muchos hay confundidos hoy en día comiendo de esta cizaña pensando que es trigo, comiendo lo que sembró Yatán, por medio de religiones, por medio de un montón de cuestiones, filosofías, que en vez de acercarnos a la verdad, nos alejan, nos tienen envueltos en una mentira. Sigamos leyendo un poquito más. El versículo 26, cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, la que había sido sembrada por el enemigo. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Entonces vienen los siervos de este dueño, de este padre de familia, y le dicen, nosotros siempre te hemos conocido que sembrás lo bueno. ¿De dónde va a salir lo malo de vos? ¿Cómo puede ser que ahora en tu campo, en el cual has sembrado buena semilla, crezca la cizaña? ¿De dónde salió? O sea que fue un suceso inesperado. Esta revuelta de Satán, la rebelión, fue un suceso que nadie tuvo en cuenta que iba a suceder, que nadie estuvo prevenido que esto iba a ocurrir. En un lugar donde todo es armonía, donde todo es paz, ¿por qué pensar de que va a existir una guerra? ¿Por qué? Si nunca antes había ocurrido nada similar, ¿de dónde iban a tomar ellos ese concepto de que algo podía ocurrir? Si todos vivían en esa paz, todos descansaban, todos dormían. Dice entonces que estos siervos le dijeron al dueño del campo,
¿cómo pudo ocurrir esto? En el versículo 28 siguen hablando. Y el padre les contesta, un enemigo hizo esto, un enemigo, Satán, un Satán hizo esto. Le dijeron los siervos, ¿quieren pues que vayamos y la juntemos? Pero él les dijo, no sea que recogiendo la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reúnanlo en mi granero. Bien, esta es la parábola que el Señor entonces refirió a sus discípulos. El Señor mismo luego da la explicación. Fíjense qué interesante que es esto. Aquellos que son curiosos, que les gusta investigar, que no se quedan con lo que desde un púlpito, desde una plataforma les dicen, sino que ellos mismos buscan adentrarse en las profundidades del conocimiento de las Escrituras, no del misticismo, no de las religiones, no de las costumbres de cada lugar, sino de lo que la Escritura enseña. Fíjense qué bueno que está esto. El versículo 36 de este mismo capítulo 13 dice, habiendo despedido entonces las multitudes, entró el Señor Yeshua en la casa. Y se acercaron a él sus discípulos, diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Fíjense que no les quedó claro lo del trigo, o de los hombres que dormían, ni lo del enemigo, sino que a ellos les llamó mucho la atención la cizaña. Porque esto estaría bueno que lo entendamos un poquito. Lo que te va a traer la muerte no es el enemigo. Lo que te va a traer la muerte es si vos te comés esa cizaña. Tengamos en cuenta eso. Entonces ellos quedaron inquietos. ¿Qué quisiste decir, Señor, con eso? Y esta es la parte que yo quería recalcar. A los interesados, el Señor les cuenta, es como que les corre la cortinita y les deja ver un poquito más allá de lo que ve el común, de lo que ven aquellos que únicamente lo buscan al Señor por los peces, por los panes, por las sanidades, por lo que Él puede dar. Ojalá que nosotros estemos en ese grupo que se interesa por conocer la palabra de Yeshua, no de recibir únicamente los beneficios de nuestro Señor, sino de entender lo que Él está diciendo, lo que Él está enseñando. Bien, nuestro Señor Yeshua entonces les cuenta, les explica a los interesados, y lo leo y ya voy redondeando. Él respondió, él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cuando dice Hijo de Hombre no se está refiriendo a Él, aunque en algunas ocasiones sí, sino que está diciendo Hijo, está diciendo el que continúa con la genética hombre, o sea, está hablando de la genética en realidad, de la humanidad. El que siembra la buena semilla es el hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es la consumación del siglo, y los segadores son los mensajeros. El Señor lo explicó brevemente, parecería, seguramente Él se llevó mucho más tiempo en la explicación, pero lo que registró Mateo, o al menos lo que nos llegó a nosotros de lo que Él registró, es muy breve. Pero hay mucho simbolismo en todas estas palabras. Nos está contando el Señor entonces lo previo al momento de la rebelión. Los hombres descansaban en una total armonía, en una paz que nada la podía conmover, que nadie los podía hacer sobresaltar. Vino un enemigo con un propósito específico entre el trigo, que son los hijos del reino, o sea, aquellos que participaban de todo lo referido a un reino, a un mandato de un rey, que tenían un mismo soberano. Sobre ellos vino un enemigo y sembró la cizaña, que son los hijos del mal, los que practican lo malo.
los que hacen los malos, los que no se van a dormir sin antes haber cometido una maldad, los que constantemente están pensando y tramando a ver cómo hacemos. No importa que sea bueno o que sea malo, pero cómo hacemos para nosotros salir adelante, perjudicando, dañando, lastimando, enfermando, matando. Dice entonces nuestro Señor Yeshua que esos hijos del maligno conviven en medio nuestro. Qué bueno que es por medio del conocimiento de las Escrituras, no por medio de la religión, no por medio de las costumbres que cada uno pueda tener en el lugarcito donde se reúne, sino por medio del conocimiento de las Escrituras poder identificar, primero, si yo soy trigo, si soy hijo del reino. Si soy un hijo del reino tengo que vivir de determinada manera. Ahora, si después de evaluarme llego a la conclusión que no soy hijo del reino, no hay nada en el medio, soy hijo del maligno, soy cizaña. Aprovechemos que todavía no llegó el momento de la siega, podemos buscar una restauración, podemos cambiar, dejar de ser los que van a la muerte o los que causan la muerte a otro. Podemos ser aquellos portadores de vida, aquellos que son trigos, aquellos que pertenecen al reino de los cielos, o sea, aquellos que se sujetan al gobierno de nuestro Creador, y no que se sujetan al gobierno de quien originó la cizaña y la sembró, Satán. ¿A qué reino pertenece? Bueno, amigos, hasta aquí entonces este tema y nos estaremos viendo en los próximos videos. Que el Padre diga bien de ustedes.